Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto, seguro salud gratis para toda la familia. Ha terminado la tercera jornada del Mundial de Clubes de la FIFA y hemos presenciado aquí en el Hard Rock Stadium el empate entre Boca Juniors y Benfica 2-2. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo. Sí, un partido entretenido. Javier, no con un nivel de fútbol no fue quizás el mejor, pero sí con mucha intensidad y un espectáculo en la tribuna, especialmente de los seguidores argentinos. Vamos a hacer un balance transcurridas 3 jornadas de lo que ha sido este Mundial de Clubes y necesitamos empezar obviamente con el partido inaugural de Inter Miami y el equipo egipcio Al-Ahly. Sí, un empate sin goles. Yo creo que un primer tiempo donde realmente el equipo africano fue muy superior. En el segundo mejoró bastante Inter Miami, pero bueno, no se pudo lograr una victoria que hubiera sido muy importante. El 0-0 tiene un nombre propio, Oscar Usari. Gran figura, pero cuando digo gran figura, Javier, es que 6 pelotas solamente en la primera mitad, una de ellas un penal. Realmente figurón Oscar Usari. De no haber sido por el portero argentino de Inter Miami, otro gallo cantaría y seguramente estaríamos hablando de una goleada apabullante que hubiera recibido Inter Miami. Gracias a su intervención, Inter Miami mejora en la segunda etapa, es capaz de invertir un poco los papeles y prácticamente en el último minuto, de manera milagrosa, con la cara del portero egipcio, salva lo que habría podido ser el gol de Falcón, la victoria de Inter Miami. Así es, incluso también antes de esa jugada, en otro tiro de esquina, un rebote le queda a Messi y casi que de primera vuelve a meter la pelota y por poco la roza al arquero, pega en el palo, así que tuvo sobre el final Inter Miami un par de opciones muy claras, pero como bien dice Javier, creo que de no haber sido por las intervenciones de Oscar Usari, que mantuvo al Inter Miami en el partido, esto puede haber sido una goleada en la primera parte. Hablamos con Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, y su hijo, sobre su equipo y sobre Lionel Messi. La realidad es que Oscar en el primer tiempo nos mantuvo con vida, esa es la realidad, no solamente con el penal, sino con 2 o 3 apariciones que tuvo que terminaron de impedirle a ellos el gol. Con respecto a las aspiraciones, vamos partido a partido, sabemos que claramente el próximo partido el nivel va a subir porque es un rival europeo, pero creo que nosotros nos tenemos que quedar con la sensación de que los partidos hay que jugarlos, somos 11 contra 11, más allá de que podamos enfrentar a un rival de calidad, todo puede pasar en el fútbol y hoy lo hemos visto cómo cambia de un tiempo al otro cuando realmente estamos convencidos de lo que queremos hacer. Está bien, no vino sin ningún problema de Argentina, por lo que sé terminó bien el partido. Cuando él ha manifestado alguna molestia o que no estaba 100%, siempre lo hemos tratado de administrar y de cuidar de la mejor manera. Y después, con respecto a lo otro, esas son decisiones muy personales. Yo la verdad que lo veo en un nivel muy pero muy bueno en cuanto a lo que es acá en el club. Ha jugado los últimos 16 partidos, salvo uno que le hemos dado en el medio con Dallas, que hemos rotado porque teníamos semifinal. ¿Por qué le costó tanto, Jaime, en el primer tiempo a Inter Miami siquiera acercarse a la portería contraria? Bueno, yo vi a un equipo muy rápido. Yo creo que no descifraron a qué quería jugar Al-Ahly. Al-Ahly le entregó de alguna forma el balón al Inter Miami y lo esperaba y lo contragolpeaba. Advertimos a Javier acá desde hace, creo que 6 semanas, cuando supimos contra quién jugaba el Inter Miami, que era el Al-Ahly. Hablamos, dijimos que este era un equipo de transiciones rápidas, que explotaba mucho las bandas y que iba a buscar velocidad. Pues, ¿qué hizo este equipo? Explotó las bandas, esperó, contragolpeó y buscó transiciones rápidas. Y le hizo muchísimo daño al Inter Miami, que ya en el segundo tiempo quizás compensó, empezó a tener más el balón, no se fue tanto arriba y ya fue un equipo más equilibrado. Inter Miami depende mucho del estado de Lionel Messi, ¿no? Leo Messi mejora considerable en el segundo tiempo e Inter Miami mejora también en el segundo tiempo. Totalmente, sobre todo en la parte de crear, de generar opciones, de generar peligro.
de la mitad de cancha para adelante. Cuando Messi no está, el equipo prácticamente no sabe qué hacer con la pelota, no encuentra espacios, y a eso se le suma, Javier, un nivel un poco bajo que tiene en este momento Sergio Busquets, que no está pasando por su mejor momento, no ha tenido la mejor temporada, y eso le cuesta mucho porque él es el encargado de dar ese primer pase y la salida del equipo, algo que se hizo bastante bien la temporada pasada cuando estaba el Tata Martino. Hablaste con dos jugadores en zona mixta tras el partido, el primero de ellos, Telasco Segovia. Esto dijo Telasco Segovia al término del partido a Jaime Hernán. Telasco, ¿qué hubo de cambios para el segundo tiempo con respecto al primero? El primero quizás ellos llegaron bastante, en el segundo ustedes controlaron mucho mejor el partido. ¿Qué cambió? Sí, creo que el primer tiempo salimos un poco nerviosos, no conocíamos el equipo, no sabíamos a lo que jugaban, que estaban jugándonos a la contra. Creo que en el segundo tiempo ya supimos llevar mejor la pelota y los tiempos, y creo que por eso tuvimos más las ocasiones. Jaime, un hecho de permanente repetición en Inter Miami, no tiene un banco que lo respalde, no tiene cambios, no tiene variantes que le permitan proponer algo diferente. De hecho, uno de los cambios que propone Javier Mascherano es la entrada de Chelo Weigand. Efectivamente, y la entrada de Chelo Weigand, Javier, porque nuevamente, en algo que también es repetitivo en este equipo, el Toto Belisa estuvo al borde de la roja terminando el primer tiempo. Dos entradas durísimas, casi terminan costándole una expulsión al Inter Miami que hubiera sido desastrosa. Le toca recomponer a Mascherano, pero le toca recomponer con un jugador jugando, digamos que no en el momento que todo el mundo esperaba, sino de entrada en el segundo tiempo. Creo que eso demuestra que el equipo le hace falta un fondo de armario grande. Hablaremos de este tema más adelante, ampliaremos qué pasó, porque creo que eso es responsabilidad tanto de Javier Mascherano, pero también de la dirección deportiva del equipo. Un excelente tema que vamos a abordar más adelante en el programa. Me preocupa mucho el lateral derecho que juegue contra Palmeiras, porque demostraron en el primer partido que juega Palmeiras contra Porto lo veloz que es su extremo izquierdo y los balones entre líneas que tira Richard Ríos. Efectivamente, creo que a mí en ese partido entre Porto y Palmeiras, que también terminó empatado sin goles, me pareció incluso que tuvo mejores opciones el Palmeiras. Vamos a hablar también de lo disparejo quizás que ha sido el Mundial de Clubes en cuanto a nivel, que los europeos realmente han sido superiores, pero en este encuentro en particular creo que sí, el Palmeiras fue un poco mejor que el Porto. Bueno, muy bien. También hablaste con otro jugador de Inter Miami al término del... La gran figura del partido, nada más ni nada menos, que fue Oscar Stari, y esto nos dijo. Más allá de lo que nos pide Javi, que siempre es muy concreto y muy preciso en lo que dice, me parece que también nos dimos cuenta de la clase de partido que estábamos enfrentando. Aprovechamos los espacios, no le dimos lugar para que ellos aprovechen los espacios a la espalda, que en el primer tiempo sí le dimos, y creo que en la segunda parte fuimos superior y podíamos haber terminado ganando, pero el empate no es un mal resultado. Jaime, ¿cuáles deben ser las preocupaciones de Inter Miami de cara a sus dos partidos importantes, tanto Palmeiras como Porto? Tratar de hacer un segundo tiempo como un partido como el segundo tiempo ante el Al-Ahly. Es decir, un equipo que fue equilibrado y sobre todo constante en defensa, que no sufrió tanto, que no quedó tan expuesto en los mano a manos, y para eso yo creo que hay que jugar con una línea de 3 volantes que respalden bien a esa línea defensiva, y sobre todo alguien que apoye en marca a Sergio Busquets, porque creo que no está siendo suficiente Busquets en ese sentido. ¿Qué pasó con los refuerzos de Inter Miami que se prometieron para el Mundial de Clubes? ¿A quiénes se está responsabilizando por este tema? ¿Y cuál ha sido la participación de Inter Miami en comparación con los demás equipos de este Mundial? Se lo vamos a decir tras la pausa. Estos jugadores designados ya regresamos. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Estos jugadores designados, estamos desde Hard Rock Stadium, ha terminado la tercera jornada del Mundial de Clubes. Vamos a repasar, Jaime, cuáles han sido los resultados que hemos visto en estas 3 jornadas.
Bueno, sí, Javier, en el grupo B el Paris Saint-Germain demostró que, bueno, hablando de diferencias, creo que si hay un equipo que esté haciendo diferencia en este momento, sí, más que ningún otro es el Paris Saint-Germain por su nivel de juego, por cómo juega, no solamente porque gana, sino por cómo juega. Le pasó por encima al Atlético de Madrid, que es un rival, en teoría, uno de los rivales que iba, o el rival a vencer en su grupo. 4-0 le metió el Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid. Pero hubo un festín de goles anteriormente, antes de ese partido. Ah, no. 10-0 nada más y nada menos le ganó Bayern Múnich al Auckland City, un equipo de Nueva Zelanda. Vale la pena destacar que este equipo de Nueva Zelanda, todos los jugadores, además de ser futbolistas, tienen otras profesiones, Javier, y creo que se nota. Es un equipo semiprofesional y este es uno de los temas que abordémoslo rápidamente, Jaime. Una diferencia gigantesca estamos viendo entre los equipos de la elite del fútbol mundial, los equipos europeos y los de otras confederaciones. Efectivamente, yo creo que sobre todo esos equipos de ligas importantes como la Premier, como la Liga de España, bueno, aunque la Liga solamente tuvo el partido del Atlético, pero como la Premier y un equipo como el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, y la diferencia con otros equipos es abismal. Yo creo que se va a ver más adelante que seguramente estos equipos vamos a verlos en cuartos, octavos de final, y ahí es donde merecen estar. Entonces, en orden: Al-Ahly 0, Inter Miami 0, Bayern 10, sí señores, Bayern 10, Auckland City 0, PSG 4, Atlético de Madrid 0, ahí vamos. Luego se enfrentaron Palmeiras y Porto, rivales de Inter Miami. Palmeiras y Porto, un empate sin goles, realmente un empate sin goles bastante, no crean que fue un partido aburrido, no, fue un partido que tuvo varias llegadas, sobre todo, repito, creo que el Palmeiras hizo un buen papel, pero termina siendo un empate que creo le favorece de alguna forma a todos, porque prácticamente se define todo en 2 fechas. Así es, Jaime. El siguiente partido: Botafogo 2, Seattle Sounders 1. Botafogo sí fue un poco superior. Seattle hizo, yo creo que un partido bastante digno, luchó, pero 2 errores en defensas muy graves le costaron la derrota al equipo de la MLS. Chelsea también enfrentó al tercer equipo en competencia de la MLS, el AFC. Me parece que Chelsea caminó en tercera velocidad. Sí, ganó, realmente el LFC no hizo un mejor partido, así como digo que me parece un partido bastante digno de Seattle. El LFC no jugó tan bien, termina siendo superado 2-0 por el Chelsea en el Mercedes-Benz Stadium, en el estadio del Atlanta United. Realmente fue muy superior el Chelsea, no tuvo muchas opciones en el LFC. Pero también para destacar que el letal Bouanga, letal en la MLS, controlado perfectamente por el marcador derecho del Chelsea. Totalmente. Que no le permitió. Para nosotros es un jugador que causa mucho terror, pero no lo fue tanto para el Chelsea, sin ninguna tranquilidad. Sí, con toda tranquilidad fue controlado por el lateral que tuvo que marcarlo. En este estadio presenciamos Boca Juniors 2, Benfica 2. Muchas acciones discutidas, tarjetas rojas, hubo de todo en este encuentro. Hubo de todo, lo que digo, quizás el nivel de fútbol no fue el mejor, pero de intensidad sí que la hubo. Boca empezó ganando 2-0, parecía tener el partido controlado, una expulsión sobre el final del primer tiempo, remonta el Benfica con goles argentinos justamente, con goles de Di María de penal, y luego Nicolás Otamendi termina marcando sobre el final el empate para un Benfica que creo que se lleva un premio merecido por lo visto en los 90 minutos. Empezó ganando 2-0. 2-0 Boca. 2-0, al minuto 20 se lesiona el jugador español Ander Herrera, que ya tiene 4 lesiones en el año musculares y que muy probablemente es una de las primeras noticias, va a ser baja por el resto del mundial, por la lesión muscular y por naturalmente la suspensión que va a sufrir por haber agredido al árbitro en una acalorada discusión sobre el penal de Otamendi. También es expulsado, también hay una expulsión del lado de Boca Juniors, que es el recordado jugador de Inter Miami. Nicolás Figal, por una entrada durísima sobre el final del partido, termina yéndose expulsado este defensor central que, como bien lo dice Javier, estuvo aquí por Inter Miami, no con muy buen paso. Naturalmente, como siempre, los aficionados de Boca Juniors muy eufóricos, pero vimos más euforia que fútbol, Jaime. Sí, más euforia que fútbol. La fiesta, de verdad, la fiesta estuvo en las tribunas. La verdad, la hinchada de Boca, bueno, en general las hinchadas del fútbol argentino, que son fantásticas en ese tema de el calor que les hacen sentir a sus jugadores. Se sintió muy lindo afuera, pero sí, en el fútbol Boca queda de ver bastante. Habló también en rueda de prensa uno de los invitados VIP a este evento,
el señor Luis Enrique, director técnico del PSG, flamante campeón de Europa. Esto dijo en rueda de prensa Luis Enrique. Hombre, es una sensación muy positiva. Entre medias ha habido competición de selecciones, los jugadores han ido, la inmensa mayoría de los jugadores con sus selecciones, y cuando vuelven siempre tienes un poco la sensación de que puede ser que tardes en recuperar el nivel, simplemente por viajes y la intensidad de los partidos que también tienen que jugar, pero después de ver los 4 entrenamientos que hemos hecho antes de este partido, creo que estamos preparados. Es un equipo que le gusta competir, le gusta entrenar, y eso es siempre muy positivo. Las palabras de Luis Enrique, favorito también, uno de los favoritos, coincidirás conmigo al título de este Mundial. Sin duda, top 3 de favoritos. Jaime, en común los 3 equipos de la MLS en competencia, LAFC, Inter Miami, Seattle, ¿tienen algo en común? Sí, ninguno ganó, Javier, infortunadamente, y estando de local. Ninguno ganó estando de local, y un poco más complicada la situación. Se aprecia con tranquilidad la superioridad futbolística de otras latitudes. Totalmente, sí, y digamos que en el caso sobre todo del Seattle Sounders, jugaba en casa, tenía el Botafogo, y aunque hizo un buen partido, creo que si había un partido ganable era este con Botafogo. Yo creo que ahí tenían que habérsela jugado toda, porque le viene Atlético de Madrid recién goleado y después Paris Saint-Germain, así que no le tocó un grupo fácil al equipo de Seattle. Jaime, la gente dice Inter Miami, Messi, tiene a Messi Inter Miami, pero lo que pasa es que Messi necesita 10 otros jugadores para competir. Sí, es que esto no es tenis, Javier, no es golf, no, este es un deporte de equipo, y pues sí, Messi, con toda la diferencia que puede crear, si no está bien rodeado, no puede hacer mucho, la verdad. Y eso es lo que pasó de alguna forma en la primera parte, donde el equipo Inter Miami fue realmente avasallado en los primeros minutos, y de no haber sido por Oscar Ustari, ya lo dijimos, hubiera sido una goleada. Y Messi poco pudo hacer, porque la pelota no le llegaba, o le llegaba muy sucia, o cuando le llegaba tenía 3 rivales al lado y no tenía a ningún compañero desmarcado. No pudo hacer mucho más Messi. No puede hacer mucho más Messi, y vamos a hacer la reflexión en el siguiente segmento. ¿Qué pasó con los refuerzos de Inter Miami que se anunciaron? Si hablamos de Modric, hablamos incluso de Neymar, hablamos también de Ángel Di María, que estuvo aquí, que finalmente sí jugó en Miami, pero con el Benfica, Javier. Pero con Benfica, así es. Y todos esos nombres que se barajaron, Modric está disfrutando del calor abrumador del sur de la Florida, pero con Real Madrid. Y bueno, estamos en una situación de preguntarnos por qué razón es que Inter Miami no se reforzó para este evento, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Estos jugadores designados, presentados ustedes por High Impacto. Ya regresamos. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo jugadores designados originando desde Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins. La casa de los Miami Dolphins, la casa de la Fórmula 1, la casa del Miami Open de tenis. Bueno, esta es la casa realmente del deporte aquí en Miami. La nueva casa del deporte en Miami, donde se inauguró justamente este Mundial de Clubes con 32 equipos. Jaime, llegamos a un tema central, que es refuerzos de Inter Miami. ¿Qué pasó con los refuerzos de Inter Miami? Bueno, esa es una pregunta que no solamente nosotros, sino que el mismo Javier Mascherano denunció de alguna forma en rueda de prensa. Le hacen una pregunta diciendo que qué pasa con el equipo, qué pasó con los refuerzos, y él dijo que así como él se hacía cargo de la parte deportiva, de que cuando el equipo no funcionaba bien, habían otros que se tendrían que hacer cargo de este tipo de temas. Y creo que en este punto sí estoy totalmente de acuerdo con Javier Mascherano. Así como hemos criticado muchas cosas del andar del equipo, del funcionamiento, de algunos refuerzos que él pidió y que no han funcionado, creo que en esta sí tiene toda la razón Javier Mascherano, más teniendo en cuenta, Javier, que se fueron poco antes del Mundial de Clubes Julian Gressel y Robert Taylor, que eran jugadores que seguramente hubieran podido aportar algo de profundidad a un equipo que le hace falta justamente eso, profundidad en el banquillo. Sí, Mascherano ha denunciado en al menos 2 oportunidades que él presentó una solicitud
para llenar ciertas posiciones. Incluso yo le pregunté en una rueda de prensa que si era una lista, y me dijo, no, la lista no. Yo solicité posiciones. Sí. Okay. Bueno, pues esas posiciones no fueron llenadas y ya en el primer partido se pudo apreciar cuánto le hace falta lo que tú llamas un fondo de armario a Inter Miami, porque realmente está sin alternativas, está extremadamente limitado, tiene escasamente una plantilla titular muy ajustada, pero sin la posibilidad de cambios, y eso me parece que le va a cobrar a Inter Miami en lo que queda de este Mundial de Clubes. Pasa algo con Inter Miami, y es que va a enfrentar a equipos con los que no tienen ningún tipo de precedentes, como por ejemplo uno de los equipos top de Sudamérica como es Palmeiras. Totalmente, ni en ningún equipo top de Sudamérica, como bien lo dices, como Palmeiras, ni tampoco con un equipo top de Europa como el Porto. Si bien el Porto, digamos que no pasa por su mejor momento, es un equipo que ha ganado Champions, Europa League, que ha tenido grandes de los mejores jugadores del mundo. Creo que vamos a ver, ahora sí a medir realmente contra equipos de un nivel muy superior, qué tal responde el Inter Miami. ¿Qué responsabilidad tiene Javier Mascherano en este momento del equipo? Bueno, yo creo que mucho en el tema de funcionamiento, sobre todo en generación de fútbol, y una forma de cómo se le descompensó el equipo en las últimas fechas en el sector defensivo. Lo había armado más o menos bien en comienzo, era un equipo que no recibía gol y al final terminó recibiendo muchos goles en el MLS y pudo tener un debut desastroso en el Mundial de Clubes de no haber sido por Oscar Rosales. Sí, digamos, se señala a Javier Mascherano de haber conformado la nómina, al menos el plantel de presentar, el plantel titular. Exacto. Y pudiendo escoger dentro de las opciones que hay en el mercado internacional, al menos el de América, trajo a jugadores que conocía pero que no fueron refuerzos para Inter Miami. Fueron jugadores que suplieron posiciones de los que se fueron, los hemos mencionado muchas veces, Diego Gómez, Matías Rojas, Leo Campana, pero no necesariamente jugadores de ese mismo nivel, fueron jugadores reemplazados, y salvo quizás Fafáfico para mi gusto, un poco de forma intermitente, Allende, a veces sí, a veces no. Algunos piensan que sigue siendo el problema, Segovia, in and out, pero no jugadores que son capaces de crear una determinación en favor de Inter Miami. Creo que Javier Mascherano tiene una alta cuota de responsabilidad en lo que está pasando, a pesar de que él insiste en responsabilizar a la dirección deportiva del equipo. Sí, yo repito, en ese plantel de comienzo de temporada, sin duda el gran responsable es Mascherano. No solamente los que acabamos de nombrar, el mismo tema Gonzalo Luján, que también lo trae Javier Mascherano, que no ha respondido, que hasta ahora no ha podido dar la talla de lo que se pidió. Maxi Falcón, que hizo un muy buen partido, por cierto, el sábado en el debut contra el Al-Ahly, pero que venía en un bajón. Otro jugador que trajo Mascherano. Casi todos los jugadores que ha traído a él, como bien dijiste, salvo escasas excepciones por momentos, como Telas, como Allende, Fafáfico, que realmente lo hace bien, pero juega muy poco. Pero el equipo que armó Mascherano no ha sido el mismo que mostró el Tata Martino, que tenía un fondo de armario muy sólido, que casi siempre que el equipo salía, entraba. Incluso cuando Messi estuvo de baja, el equipo respondió bien, Javier. Así es. Mira, yo creo que para que este Inter Miami sea competitivo incluso en la MLS y a nivel regional, requiere un ajuste en la nómina bien importante, y cuando digo bien importante estoy hablando de al menos 5 jugadores altamente competitivos, por lo menos 5. No creo que sea únicamente una posición, creo que este equipo requiere realmente una ingeniería como la que hizo Tata Martino en su momento. Sí, yo no sé si 5, pero por lo menos sí 2 o 3. Yo no sé si 5, pero 2 o 3 que marquen la diferencia. No 5 jugadores, traer 5 jugadores, no. 2 o 3 que marquen una diferencia. Eso era lo que me parece que tenía antes el equipo. Que uno sabía que no estaba, o que Luis Suárez no estaba en un buen momento, entraba Leo Campana y entraba y marcaba un gol. Que no estaba jugando bien uno de los volantes del medio, entraba Matías Rojas, o jugaba de titular Matías Rojas y era figura del partido. Diego Gómez, lo mismo. Es lo que yo creo que le hace falta al Inter Miami. Jugadores que marquen una diferencia, no traer jugadores por traer. Te voy a decir porque sí. Te voy a decir porque a mí me parece que con la excepción de Jordi Alba hay que reconfigurar completamente la zona defensiva para poder ser competitivo. Yo
considero que Sergio Busquets en la primera línea o Bright, cualquiera de los dos que sea el líder de la primera línea, necesita una compañía extra, y me parece que el equipo también le urge un extremo de categoría. Entonces ahí es donde, extremos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos, digamos, 5 posiciones, pero bueno, depende, hay ciertas variables que son indiscutibles, como por ejemplo las restricciones también de la MLS, ¿no? La restricción, sobre todo por temas de visado y por temas de tiempos de las ventanas de transferencia, de cuando se liberan los jugadores de los otros equipos, etc. Vamos a desarrollar más este tema desde los refuerzos, que ha sido uno de los grandes puntos a deber de este Inter Miami. Hacemos la última pausa y volvemos con jugadores designados originando desde Hard Rock Stadium. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Gracias por acompañarnos, esos jugadores designados presentados por High Impacto. Jaime, ¿qué sigue para Inter Miami en este Mundial de Clubes? Bueno, el siguiente partido, Javier, es el próximo jueves 19 de junio, cuando enfrenten nada más y nada menos que al Porto de Portugal, partido que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un estadio de los más bonitos, para mí el más bonito que tiene la MLS. Vamos a ver con qué puede salir el Inter para este encuentro, y luego el próximo lunes será el último partido de la fase de grupos, aquí nuevamente en el Hard Rock Stadium, enfrentando al Palmeiras de Brasil. A nada más y nada menos que el Palmeiras de Brasil. Hablemos también de otros entrenadores que están participando en este Mundial de Clubes y que tienen una opinión de lo que ha sido el comienzo de este torneo. Sí, Vincent Kompany, un entrenador que llegó el año pasado al Bayern Múnich, con el que volvió a ser campeón de la Bundesliga, y que nos habló de lo que es este Mundial de Clubes y lo que significa para el conjunto alemán. Ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo es ganz schwierig sich sehr viel Lohn zu verdienen. Es ist ganz schwierig, sich sehr viel Lob zu verdienen in so einem Spiel. Und wichtig für mich war, dass die Mannschaft das sehr seriös gemacht hat. Und letztendlich war es auch ein gutes Spiel für uns am Anfang dieses Turnier. Es wird natürlich noch andere Aufgaben und es wird natürlich noch schwieriger werden, aber vielleicht kann diese 10-0 auch eine Rolle spielen in die Qualifikation, weil es geht jetzt letztendlich auch über Tordifferenz. Und in diesem ersten Spiel haben wir das richtig gemacht. Und natürlich Jamal, eine offensive Spieler, die trifft. Ich glaube, der wird heute Abend nicht zu viel Gespräche brauchen. Es wird alles. Wird sich morgen gut spüren. Una de las cosas que quería mencionar, Jaime, es que había una expectativa más o menos negativa frente al tema de la asistencia, pero en el primer partido 60,000 personas para ver a Inter Miami frente a la Liga, y en el partido de hoy de Benfica Boca Juniors 55,000 personas. Impresionante. Alguien me decía, Miami es Miami definitivamente, y eso es lo que tiene esta ciudad. Cuando nadie pensaba que no iban a ir ni 30,000 personas, no se habían vendido ni 25,000 boletas, bueno, pues como bien dice, 61,000 personas para el primer partido y hoy 55,000 para ver Boca Juniors Benfica. Creo que la gente ha respondido y demuestra a Miami que cuando traen espectáculos de primer nivel, la gente siempre está ahí. Y se anticipa que para ver el debut de Real Madrid estarán cerca de 80,000 personas, el aforo completo de este estadio. Bueno, Jaime, gracias por haber estado con nosotros como siempre con estos jugadores designados. Bueno, muchas gracias, Javier. No se pierdan todas las incidencias, les vamos a contar absolutamente todo lo que pase en este Mundial de Clubes. Y recuerden que nosotros tenemos un programa especial que es el Mundial en 5, que en 5 minutos le hacemos resumen de este Mundial de Clubes con todo lo que necesitas saber. Jaime Bernal, Javier Rodríguez, les decimos muchas gracias. Por favor, síganos en @FanNetworkTV y en todas las plataformas donde se ve este programa. Gracias. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto.
una producción de Fan Network TV.